Buenas tardes, hermanos en Cristo. Buenas tardes, querida iglesia. Buenas tardes a los amigos que van a escuchar este mensaje. Les bendigo en el nombre de Jesús y les quiero compartir una palabra en esta tarde en el libro de Oseas. Ustedes buscan en su Biblia Oseas, capítulo 8, quiero compartirles. Tiene por título Reprensión de la idolatría de Israel. Les paso a leer la palabra. Pon a tu boca trompeta, como águila, viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clama Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino, no segarán, no tendrán mies, ni su espiga harina, y si le hiciere extraños, la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo Efraín, para sí solo. Efraín con su salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora les juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. Amén. Hasta ahí les quiero compartir la palabra en esta tarde y quiero que empecemos a recibir el mensaje que Dios pone en mi corazón, el Espíritu de Dios ponía en mi corazón, para que pueda compartir con ustedes. Quiero empezar a hablarles acerca del versículo 2 de este pasaje, donde empieza la palabra diciendo cómo clama el pueblo de Dios. Dice, clama Israel. Y cuando habla de clamar, ¿no? Habla de una expresión fuerte, de un pueblo que le dice a Dios, te hemos conocido. Y podemos ver en todo tiempo, ¿no? Esto es algo que trasciende a los tiempos, cómo hay tantos lugares, tantas personas gritándole a Dios cuánto dicen conocerlo, ¿no es cierto? Te hemos conocido, Dios. Ustedes han visto personas gritando, expresando, diciéndole a Dios cuánto le conocen. Creo que sí, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos le dicen a Dios, cuánto te conocemos, Dios? Pero a su manera, ¿no es cierto? Este es un pueblo que le decía a Dios cuánto le conocían, pero es un pueblo que andaba a su manera, ¿no es cierto? Israel dice que desechó el bien que Dios quería hacerles, ¿sí? Y por eso las consecuencias fue que fueron perseguidos. Como hoy por hoy muchos desechan el bien que Dios les quiere hacer, y por eso viene el maligno y son perseguidos, son acosados, digamos. ¿Por qué? Porque un problema tras otro, ¿no es cierto? Vivimos una vida de una complicación tras otra, de mal en peor, como diríamos en estos días, ¿no es cierto? Pero a veces es la consecuencia de desechar el bien que Dios nos quiere hacer. Porque a veces lo que nosotros decidimos es ¿cómo decir? Alinearnos
a lo que nosotros establecemos, ¿no es cierto?, en nuestra vida, como este pueblo dice, establecieron reyes, establecieron gobiernos, ¿no es cierto?, escogidos, no escogidos por mí, dice Dios. Nosotros muchas veces nos alineamos a las cosas que creemos, ¿no es cierto?, que son buenas, pero no son las que Dios escoge para nuestras vidas. Esta palabra me hacía reflexionar, me hacía acordar a muchas de las personas que hablan de los gobernantes y dicen, no, pero si Dios lo puso, pero si Dios... y todo hacen referencia a que lo hace Dios. Y leyendo esta palabra y otra palabra también en otro capítulo anterior, me daba cuenta de esto que el Espíritu me hacía ver y entender. No todo lo pone Dios. Cuando decimos, no, pero este que nos gobierna, bueno, pero hay que respetar porque si Dios lo puso, y muchas personas creen que Dios pone y hace todo y todo es por Dios, pero no es así. Dios puede permitir porque en su soberanía, pero Dios respeta nuestras decisiones. Y el pueblo de Dios se equivocaba, ¿no es cierto? Ellos establecían reyes, dice, pero no escogidos por mí. La gente muchas veces dice, sí, pero si Dios lo pone. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios pone, porque si Dios pusiera los gobernantes, si Dios pusiera todo, digamos, todo en nuestro camino como Él quisiera, no nos iría mal. No pagaríamos las consecuencias por nuestras propias decisiones. Dios permite, porque el corazón del hombre es duro, soberbio, porque la vanidad del hombre nosotros somos, la humanidad es egoísta, digamos, es egocéntrica, y entonces no comparte y da la prioridad a la voluntad de Dios, sino que hacemos primero y después sentimos o vivimos las consecuencias, ¿no es cierto? Fíjense que en el versículo 4, la palabra dice, ellos establecieron reyes, hablando del pueblo de Dios, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Habla de un no saber a modo de desentenderse del asunto. Dios no está en todos los asuntos del hombre, porque Dios no se mete como el enemigo que tenemos de prepo en todas nuestras decisiones. Dios espera que nosotros le busquemos, que nosotros confiemos en Él, que seamos guiados por su palabra, por su Espíritu Santo. Eso es lo que nos propone Dios. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre toma sus propias decisiones y emprende el camino que elige por libre albedrío, como nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y distorsiona y le dedica su plata, su oro, dice la palabra, más yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Fíjense cómo la humanidad, ¿no?, desvía sus caminos y se aleja de Dios, y una de las principales consecuencias es la plata, es lo material, ¿no es cierto?, para hacer ídolos, ¿no es cierto? Hacemos idolatría muchas veces de todo aquello que anhelamos, digamos, obtener, y vamos atrás de esos objetivos en la vida, desagradando a Dios, para causarnos nuestra propia destrucción, ¿no? Pero dice Dios, tu becerro, oh Samaria, refiriéndose a toda esta idolatría, a todas estas malas decisiones que muchas veces tomamos cuando decidimos dedicar nuestra vida tras las cosas banales y pasajeras. Dice el Señor, dice, tus idolatrías, tu becerro, oh Samaria, todos aquellos que eligen y escogen hacer de sí mismo, ¿no es cierto?,
sus propios fundamentos, donde apoyan su corazón en las riquezas, en lo personal, ¿no es cierto? Y no atendiendo a la voluntad de Dios, todo esto te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos. Todo esto va a ser alejarte de Dios. Y todo esto provoca, ¿sí?, el enojo de Dios, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Versículo 5, para que vayamos entendiendo: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Habla, ¿no es cierto?, a la construcción del hombre, a la construcción, ¿no es cierto?, del propio beneficio, es artífice de su propia idolatría, y lo hace con sus manos. Y muchos se desenfocan por ir tras las pasiones terrenales, por ir tras los anhelos personales, otros por distorsionarse, digamos, por buscar en las imágenes, en los ídolos hechos de cerámica, hechos de yeso, hecho de madera, pero hecho de las manos del hombre, hecho las estatuillas, las estampillas, las cositas, ¿no es cierto?, que cada persona se aferra. ¿Saben lo que el Espíritu de Dios nos dice? Todas esas cosas que nosotros ponemos entre Dios y nosotros mismos nos alejan de su presencia. Y Dios va a desatar su ira contra los que no puedan entender que el camino del Señor es sencillo, es aceptar, digamos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no es cierto?, como la guía de nuestra vida, y la palabra, ¿sí?, como su voluntad. Tenemos que despojarnos de las cosas banales y lo que nos rodea, digamos, que nos concentre que nos demande nuestra atención y nos separe de la atención de Dios. Versículo 7, vamos a seguir adelante. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies ni espiga de harina, y si la hiciere extraños la comerán. Habla de toda la producción, de toda, digamos, de toda aquellas ganancias que puede salir de nuestro esfuerzo. A veces tanto esfuerzo, le ponemos tanto, ¿sí?, a nuestros emprendimientos, a nuestros planes, que Dios, que no le prestamos atención a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a reconocer a Dios en nuestra vida. Todo esto Dios lo tiene en cuenta. Todo esto nuestro Señor lo tiene en cuenta y lo está mirando. Y podemos hacer y alcanzar muchos objetivos en la vida, pero al fin y al cabo un día nos vamos a arrepentir, porque muchos haremos esfuerzos en vanos y para nada, para que los disfruten los demás, y condenarnos a nosotros mismos y no transmitir a nuestra familia y a nuestros seres queridos el verdadero camino y el verdadero sentido de la vida. Esta palabra, ¿sí?, es amplia y podemos ver que hay muchas áreas en las que toca, pero vamos a tratar algunas de las que el Señor en esta tarde me guíe en el corazón, su Espíritu me toque, pueda yo compartirles a ustedes lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Devorado será Israel, pronto
será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos anduvieron en Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con su salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey de los príncipes. Habla, ¿no es cierto?, de un pueblo errante, de un pueblo que se dedica muchas veces a cumplir y a pactar y a estar más comprometido con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Habla de un pago de impuestos, de un pago de todas las responsabilidades que tenemos, y ahí sí que estamos preocupados, y ahí sí que nos esforzamos por cumplir, ¿no es cierto?, con todas las obligaciones, por así decirlo, que nosotros debemos, o que nosotros mismos por ahí nos imponemos, ¿no es cierto? Porque cuántos de nosotros nos metemos en las tarjetas de crédito, en los préstamos, en todas las cosas para adquirir todas aquellas cosas que nosotros decimos necesitar. Y para esto dedicamos nuestro esfuerzo, ¿no es cierto?, para pagarle con nuestro esfuerzo, con nuestra vida, con nuestro sacrificio, a consecuencia de todas estos compromisos que nosotros mismos adquirimos. Esto es para simplificar esta parte de la palabra, porque este es un lenguaje, ¿no es cierto?, que por ahí lo tenemos que hacer contemporáneo a nuestra realidad, o sea, lo tenemos que aplicar a nuestra realidad. Por eso yo les traduzco un poco de lo que significa cuando dice alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, serán afligidos. ¿Cómo andaba una tribu del pueblo de Dios, ¿no? Efraín dice con su salario alquiló amantes, y se trata del pagar tributo, ¿sí?, a las naciones, de pagar tributo, digamos, a aquellos con los que se comprometen. ¿Para qué? Para un beneficio personal, para hacer más agradable, digamos, a veces nuestra forma de vivir, y no nos damos cuenta que lo que necesitamos adquirir para hacer agradable nuestra vida es la presencia de Dios, y es el Espíritu de Dios en nosotros, y en nuestros hijos y en nuestra familia, y Él nos dará todo lo que necesitamos, porque Él quiere suplir todas nuestras necesidades. No necesitamos andar adquiriendo, ¿sí?, y pagándole, ¿sí?, al mundo por satisfacer nuestros vacíos, ¿sí? Porque hoy por hoy mucha gente está angustiada y está aburrida en sus casas. ¿Por qué? Porque quizás tengan dinero, pero no pueden pagar ¿cómo se dice?, el entretenimiento que necesitan para estar bien. Nosotros tenemos a Dios y lo tenemos todo, y nos sentimos completamente felices, bien, alegres. El Señor nos llena de amor y no necesitamos, ¿sí?, comprar con dinero el esparcimiento que necesitamos. Versículo 11: porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Y sigue hablando de las cosas que el hombre multiplica, ¿sí?, las consecuencias que elige el hombre para multiplicar el pecado en su vida. Muchos caemos en esta tentación. Multiplicamos los altares en nuestra vida: trabajo, estudio, familia, le prestamos más atención, ponemos al trabajo, le gritamos a Dios, como al principio, versículo 2, le clamamos a Dios diciéndole: te hemos conocido, pero ponemos trabajo como prioridad, ponemos el papá, la mamá, la excusa del hermano, el cumpleaños del tío, el vecino, el amigo, y le vamos poniendo a Dios, ¿sí?, rodeándonos de altares en nuestra vida,
¿sí? Que nos lleva a no poder salir del pecado, de la vida natural en la que un día Dios nos vio y nos dio la oportunidad de recibirle en nuestra vida para nuestra salvación. Y dice Dios: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Queridos amigos, hermanos del corazón, Dios nos ha dejado su palabra y acá están escritas sus grandezas. Nosotros tenemos que abrirle el corazón para recibirlas, porque hay mucha de la humanidad obstinada, dura, que no quiere recibir, no quiere aceptar las grandezas de la ley de Dios, no quiere recibir la palabra de Dios, no le interesa, y es tenida por cosa extraña o menospreciada. Y después hay un sinfín de consecuencias, y después hay un sinfín de juicio contra Dios. Pero Dios, si existiera Dios, y esto, si el otro. Si ustedes pueden evaluar este texto, se dan cuenta que el hombre toma sus propios caminos y sus propias decisiones, y después le echa la culpa a Dios de las malas consecuencias, de las consecuencias que tiene que afrontar. Y Dios no quiere que andemos en esas consecuencias. Hoy estamos viviendo una terrible persecución, como decía al principio, ¿no es cierto? Y serán perseguidos, porque estamos siendo perseguidos, digamos, por una pandemia que estamos tratando de esquivarla. ¿Y cómo comenzó? Porque el hombre no puede vivir en la santidad, porque siempre tiene que ir a transgreder todo lo que tiene que respetar, y está establecido en el corazón del hombre porque Dios puso la conciencia, pero no tiene que hacer todo lo perverso, todo lo malo, tiene que comerse el animal más inmundo, tiene que hacer la cosa más perversa, y eso nos lleva a pagar consecuencias. Y tiene que aferrarse a la idolatría, y tiene que buscar su propio camino, y tiene que poner su propio gobierno. Y después pretendemos que Dios nos dé explicaciones, o Dios nos atienda. Los ídolos, la idolatría, no es el camino. Dice que solo la idolatría que nosotros levantamos en nuestra vida te hace alejarte de Dios. Hermanos, si nosotros decimos conocer a Dios, o si hoy escuchamos la voz de Dios, el camino es Cristo, es la iglesia y es su palabra, no hay otra. Y mientras más altares levantamos, más alejados vamos a estar de Dios o más confundidos. Si puedes escuchar la palabra, tan solo tienes que decirle a Dios, al Señor: te acepto en mi corazón, quiero seguir tus pasos, que tu Espíritu, Señor, me guíe a ese lugar donde me vas a enseñar, donde voy a conocerte. Y dejar de levantar altares por todos lados, porque solamente te vas a confundir. Dejar de escuchar 10.000 mensajes porque no le haces caso a ninguno. Dejar de buscar miles de diferentes iglesias porque no vas a encontrar ninguna que supla tus necesidades. Solamente vas a levantar altares tras altares y tras altares y nunca vas a encontrar el camino, porque la soberbia no te permite ser humilde a la palabra de Dios. Esta palabra puedes reflexionarla porque Dios tiene un mensaje para tu vida. Quiero terminar con un versículo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. No voy a leer todo el capítulo para no extenderme mucho, solamente este. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis aún estáis en vuestros pecados, Necesitamos que Cristo, ser sinceros y reconocer si Cristo resucitó en nuestras vidas, si Cristo está gobernando nuestro camino, si Cristo nos está guiando, porque si no, donde pongamos nuestra fe es en vano. Usted puede poner la fe en la Virgencita de la Magdalena,
pero es en vano. Usted puede poner la fe en el cura San Francisco, pero es en vano. Usted puede poner la fe en el gauchito Gil, pero ¿quién puede poner la fe en un santo de apellido Gil, no? Discúlpenme, pero lo tenía que decir porque me causó mucha gracia cuando lo escuché de un predicador conocido. La fe tiene que estar puesta en Cristo, y si usted puso la fe en Cristo, entonces va a caminar en el camino del Evangelio, va a caminar a la luz de la palabra, va a ser parte del pueblo de Dios, y no va a andar levantando altares y altares y altares, y santos y predicadores y cantantes, y buscando en los libros de autoayuda y reflexiones, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si su vida no va transformándose a la voluntad de Cristo, entonces todavía usted está en el pecado, entonces todavía estamos en el pecado, porque si Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice la palabra, y cuando nosotros aceptamos al Señor, Cristo se va manifestando a través de nosotros, y ya no andamos buscando, digamos, nuestros propios altares o altares que nos satisfagan la vida, sino que nosotros andamos buscando servir a Dios y cumpliendo la palabra. Yo les invito en esta tarde que ustedes puedan recibir a Cristo con toda sinceridad en su corazón y decirle: Señor, quiero seguir tus pasos. Señor, sé que tu camino está lleno de luz, claridad. Señor, que tu Espíritu me guíe en tus caminos, y te invito a que te acerques al lugar o a la familia en que Cristo te ha invitado a que donde tú puedas caminar, porque todos tenemos un propósito. Para que la fe se empiece a poner por obra, tienes que dar ese paso, pero tienes que dejar que Cristo te guíe. Tienes que dejar todos los altares, tienes que dejar todas las vanidades, tienes que dejar todos los juicios de lado para poder caminar en el camino en que Cristo quiere guiar tu vida y quiere bendecirte. Está llena de bendiciones la palabra de Dios. Solamente nosotros tenemos que confiar y tenemos que buscar en el camino correcto. Que el Señor te bendiga. Te invito a que puedas hacer una oración, cerrar tus ojos en tu hogar y decirle al Señor todas las cosas que expresen tu corazón, que expresen tu mente en esta tarde tan especial, este día de santificación. Puedas decirle y desahogarte delante de la presencia de Dios, porque Él está escuchando a cada uno de los que le buscan. Puedas decirle de todo corazón cuánto anhelás que Él gobierne tu vida, que Él proteja tu familia, que Él bendiga tu camino, que Él te guíe y puedas tú sortear todas las artimañas del enemigo para poder conocerle, para poder acercarte a su presencia. Nosotros te invitamos, somos la Iglesia del Pueblo de la Verdad. Soy el pastor Peter y mi esposa pastora Gabriela. Te invitamos a que el día que podamos compartir, puedas reunirte con nosotros, y por mientras todas las inquietudes que tú puedas tener, todas las necesidades que tienes de alguien que te ayude o en lo que podamos servir, en lo que podamos estar, te puedas comunicar con nosotros para que podamos estar intercediendo por tu vida. Te invitamos a nuestra iglesia, te invitamos a que te sigas sumando, a que sigas compartiendo con nosotros el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y que Dios bendiga tu vida y tu familia en esta tarde. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.